Nombres, puede ser profesor, nombres. Haciendo un cuadro. Nombres, cuadro, ok. Dime, Johnny, ¿en qué podemos hacer nosotros una investigación más profunda y de dónde partimos? Importante es tomar una muestra, ¿no? Si usted dice que quiere hacer un estudio una evaluación sobre cómo van los alumnos, puede ser una muestra a través de una encuesta, ¿no? Entonces toma una muestra, que es una parte, que es una proporción del universo que se tiene, ¿no? Porque siempre en estadística se trabaja en base de muestras, ¿no? Por ejemplo, si se quiere averiguar sobre el resultado de la vacunación, por ejemplo, en un determinado tipo de población, entonces se coge una muestra que debe ser significativa, ¿no? Es decir, que tenga cierto valor, no recuerdo ahora en la cantidad, ¿no? Pero se hace esto mucho, pues, para los trabajos por ejemplo, para las tesis, ¿no? Para los trabajos de investigación, siempre se toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, si usted dice aplicando su curso, entonces debe ser un porcentaje del total, que eso se llama muestra, sobre el cual debe hacer usted unas preguntas, ¿no? Exacto, Gracias. muy bien. Gracias, Johnny, gracias por tu aporte. A ver, ¿alguien más por ahí quiere hacer un aporte sobre la estadística o el campo o cómo partimos a la investigación estadística? Porque, ojo, la estadística es una rama de la matemática, nos sirve sí como fuente y es un apoyo, ¿no es cierto? Adelante, Saray. Profesor, bueno, en cuestión la estadística se puede desarrollar en diversos campos también, no solo, también como vemos, por ejemplo, en el estudio de mercado, en cuestión a prendas, o Ajá. cuando van a abrir negocios, también se hace el marketing y todo eso, se hacen estadísticas, se trabaja bastante las encuestas y todo eso. Muy bien. En mi opinión, yo diría que anda casi en todo, diría yo. Claro, la estadística está en todos los campos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, actualmente tenemos bastante lo que es la tecnología a la mano, ¿verdad? Y a través de la tecnología, si yo soy un empresario, soy un economista, quiero lanzar, digamos, un producto al mercado, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Estudio de Estudio mercado. de mercado. El estudio de mercado. Y es importante el estudio de mercado porque en el estudio de mercado yo voy a lanzar el tipo de producto, ¿verdad? Sobre todo el Exacto. Sí, consumidor profesor. o los consumidores que van a tener en cuenta el tipo de producto que voy a poner en ese lugar. Por ejemplo, si yo quiero poner, digamos, mi zona, en el caso de acá de Lima, ¿no? Los que están en provincia es muy diferente, pero digamos, nosotros queremos hacer un estudio. Yo podría poner un hipermercado, digamos, en las zonas altoandinas del Perú, digamos, poner, no sé, ¿puedo poner helado? No, no ¿Por qué no creo. podría? Digamos que Para yo eso me se voy, realiza el estudio de mercado. digamos, no sé si acá hay alguien de Puno. Imagínate que yo en las alturas de Puno, en pleno invierno de Puno, ¿puedo poner helados ahí? No, ¿Se puede invertir a ciegas? no, No, profesor. profesor, por eso es el estudio de Profesor, mercado, por ejemplo. para no invertir y ese dinero se desperdicia. Entonces, ¿qué productos yo lanzaría, por ejemplo, en Puno para poder, en este caso, los consumidores o los productos que yo puedo poner a través de los consumidores? Si sería Cosas en ropa, calientes, profesor. sería todo lo que es abrigos, Abrigos, por ejemplo, una cafetería, exacto, ¿no? claro, cosas Hostelería. de, Si yo estoy trabajando, digamos, en cualquier parte de mi país como docente, digamos, ¿no? Porque los docentes estamos flexibles también de acuerdo al clima y la zona de cualquier parte de nuestro país. Ustedes también van a ser los futuros docentes. Imagínense que uno de sus alumnos, ¿no? Mañana viene, digamos, ustedes están trabajando, no sé, vamos a poner acá en Iquitos. Un alumno en Iquitos puede ir, digamos, en este caso, eh, bien abrigado por el clima. No, No, profesor. Ya, No, ahora profesor, porque hace mucha calor. hace mucha ropa calor. Los que son ligera. de Iquitos, por ejemplo, me están diciendo que hace bastante calor. Ahora, yo, desde mi punto de vista, yo les haría la pregunta. ¿Qué tipo de prendas yo vendería justamente en Iquitos o en las zonas periféricas de la selva peruana para que mis alumnos se sientan cómodos? Prendas ligeras, profesor. Shorts, polos, flores, Prendas ligeras. vivirines,
blusas, tiritas, polos. Vestidos cortos. Profesor, disculpe. blusas, ¿Sí? Aparte de ver el clima, también se toma en cuenta, creo yo, para eso se hace el estudio, también se cuenta qué tipo de clientes vas a llegar y qué es lo que más consumirían ellos, ¿no? Las edades de los clientes y Exacto, todo eso. muy bien. Eso es lo más importante. Para lanzar yo en este caso, ya sea docente, sea empresario, sea economista, sea médico, tengo que hacer una evaluación desde el punto de vista, un diagnóstico, ¿no es cierto? Y ese diagnóstico a través de qué instrumentos yo aplicaría. ¿Cuáles serían los instrumentos que aplicaríamos para lanzar un producto o tomar un examen, hacer un diagnóstico? ¿Qué productos o cuáles serían los instrumentos? Mediante las encuestas, Mediante encuestas, ¿a través de qué más podemos hacer? Actualmente manejamos nosotros la tecnología. Yo, por ejemplo, cuando yo a chicos le digo, a ver, su asistencia, ustedes abren el link. ¿El link puede ser un medio de investigación, recojo de datos? Sí, profesor. Sí, es lo que más Sí, se aplica hoy en día. Claro, digamos, ese es un tipo de variable que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para eso vamos a estudiar un poquito más profundo lo que es estadística, ¿ok? Vamos a ver. Acá. A ver, vamos a ver a Fiorella. Fiorella, ¿me puedes leer esta partecita del concepto de estadística, por favor? Ya. Dice, la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener predicciones y explicaciones de un fenómeno observado. Ajá, ahí está. Mira, nos estamos centrando nosotros. Qué rica es la idea de estadística, ¿no? Es algo que nosotros nos informamos, ¿no es cierto? Y a través de la estadística, que es una disciplina científica, ojo, es científica, que acá sí tenemos que nosotros tener en cuenta que todos somos científicos, pero ojo, que muy poco de nosotros aplicamos la ciencia como tal dentro del campo de lo que elaboramos, porque todos los días estamos aplicando ciencia. Ustedes que van a ser futuros profesores, una ciencia que nosotros aplicamos a nuestros alumnos es medir el grado de conocimiento, ¿no es cierto? Y ese grado de conocimiento aplicamos a través de la obtención de ¿qué? La obtención y orden y análisis de datos. Mira, nosotros no podemos hacer, ¿no? Directamente un análisis sin haber obtenido datos. Entonces, esos datos tenemos que recolectar, ¿no es cierto?, a través de su participación, a través de su desempeño. De repente hay algunos alumnos que son excelentes dibujando, otros son excelentes quizás bailando. Entonces, ahí voy recogiendo diferentes tipos de datos. Pero ese tipo de alumnos que yo puedo tener es un conjunto de ¿qué? Es un conjunto de datos ahí. Es una población que estoy empleando, un foco que estoy mirando, ¿no? Entonces, ¿para obtener qué? Para obtener predicciones. Esas predicciones pueden ser, porque me va bien en el curso, porque le va mal al curso a los chicos, de repente, o porque mañana quizás puedo obtener una predicción, un fenómeno que quizás puede llover, quizás puede estar nublado, puede ser frío. Para viajar, por ejemplo, es muy importante también la ciencia de la estadística, obtener posibles predicciones, ¿no? En este caso, estas posibles predicciones, ojo, una cosa es predecir y otra cosa es la investigación propiamente dicha, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ser muy cautelosos, es decir, tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, lo que el fenómeno que estamos observando. Si el fenómeno que nosotros estamos observando es un fenómeno netamente natural, biológico, es un fenómeno en el cual tiene un comportamiento, según lo que está de acuerdo a nuestro alcance, que por algunos datos se pueden medir de acuerdo al fenómeno que nosotros podemos obtener, ¿ok? Hay otros fenómenos que pueden variar, por ejemplo, el clima, ¿no es cierto? Ustedes me dicen en nuestra parte de nuestro país, no todo el clima es, digamos, en la misma estación. Por ejemplo, acá en Lima ya estamos dejando una etapa de invierno y estamos entrando a una nueva etapa. Y supongo que en gran parte de nuestro país también el clima va cambiando, ¿no? Si yo quiero viajar de acá, digamos, a otra parte de mi país, es netamente que tengo que saber el grado de climas, cómo va a variar. Y ya puedo hacer predicciones. Tengo que llevar de repente una chompa, o si va a llover, y si va a ser frío, ¿no? Entonces, necesariamente cuando nosotros obtenemos un conjunto de datos a través de la investigación o posibles predicciones que podemos hacer,
es cuando nosotros observamos, en este caso, un fenómeno. Pero ahí no queda la investigación, ahí no queda la estadística. ¿Quién nos dice más sobre estadística? A ver, por acá, alguna rama de la estadística. A ver, si por acá me ayudan a leer, por favor. A ver, Davis, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, profesor. Ramas de la estadística. La estadística se clasifica en descriptiva y inferencial. Descriptiva es aquella que describe y analiza una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general. Inferencial, propósito y función. Propósito es inferir o inducir leyes de comportamiento de una población. Función, predecir algo con respecto a la fuente de información. Muy bien, Davis. Imagínese que esta rama de la estadística por primera vez en 1879, lo que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Wolfgang Archambault, disculpen la pronunciación, es un alemán, es básicamente, fue la primera vez que introdujo el concepto de estadística en ese campo, ¿no? Porque básicamente fue en el campo de la industrialización de aquellos tiempos, un poco más en la parte administrativa, ¿no? Que utilizó en este campo cómo medir, digamos, en el campo del Estado y cómo recoger, digamos, aquellos impuestos que el Estado aplicaba para recolectar e invertir sobre en el campo de que lo que necesitaban las necesidades de las masas. 1879, 1870 aproximadamente, ¿no? Que fue por primera vez donde se introdujo la estadística. Pero esta estadística tiene dos pronunciaciones. Por ahí me dijo Davis me dice, profesor, la descriptiva su mismo nombre le dice, ¿no? Describe. Ah, pero si yo le digo a Davis, a ver, descríbeme en el lugar donde vives. Profesor, yo vivo en un lugar quizás donde él mira, observa, ¿no? El campo donde vive o en el lugar donde vive, ¿no? Profesor, yo describo y analizo que el lugar donde yo vivo de repente está lloviendo, quizás está soleando. Entonces él me va a describir todo el campo que indica que la estadística es el fenómeno que está describiendo, en el campo, digamos, de un fenómeno natural, ¿no? Pero si yo le digo, a ver, descríbeme, ¿cómo es el campo en el caso de su trabajo, ¿no? ¿Cómo se desempeña su trabajo? Él quizás me puede decir, ¿sabe qué, profesor? Yo estoy analizando que de repente el lugar donde yo trabajo, ¿no? Donde yo me desempeño, tengo que sacar mis conclusiones de tipo general. Es decir, me va a describir, mi profesor, Davis, ¿tú trabajas en algún campo? Mi pregunta es, ¿trabajas en algo, hijo? Sí, profesor. Sí, trabajo. A ver, ¿me puedes? Trabajo en el campo de trabajo en una ferretería y allí vendo accesorios. Okay. Y dime, en el campo donde tú trabajas, el tiempo que tú trabajas, todas las horas que tú trabajas, ¿es un poquito fuerte, más o menos, regular? Es regular, profesor. Regular. ¿Y te sientes satisfecho donde trabajas? Sí, profesor. Ok, y dime, si en el campo donde tú trabajas te sientes satisfecho, ¿cuál es tu punto de vista hacia la educación donde estás mirando? ¿Por qué optaste ser educador? Porque en parte de ser comerciante, mi objetivo siempre ha sido poder enseñar, porque de niño también enseñaba a mis hermanitos y como que de algo nació que esa vocación por aprender y ser docente. Okay. Eso es cierto, por ahí es importante. Miren, David nos ha descrito un poco sobre su campo, tanto laboral y como sus perspectivas, ¿no? O conclusiones de lo que él puede hacer en el campo laboral, ¿no?
o sea, hecho de un tipo general, pero es algo descriptivo, ¿no? Entonces, me dice, profesor, yo me ocupo de mi trabajo, mientras me ocupo de mi trabajo, yo me voy transformando educativamente. Y para transformarme educativamente tengo que solamente trabajar y estudiar o tengo que ser investigador también. Eh, Creo que sería también investigar y a la vez sería enfocarte en lo que quieres ser porque muchas veces no lo que trabajas simplemente es complementario para que una cosa que sepas y te va a ayudar en la vida por algo. Y en la otra es que por tu vocación vas a ejercer lo que siempre has querido ser. Muy bien. Por ahí hay cosas interesantes que rescatar. Miren, a veces muchos dicen, yo quiero ser docente porque en el magisterio están pagando muy bien. Se van por la parte económica, ¿no? Y le digo que uno de tantos aquellos que a veces optamos por la educación es a veces por la situación también económica. Porque miren, hay situaciones que muchas veces optamos donde en nuestro país lo que pensamos, lo que investigamos es muy pocas veces valorado. Y dentro de otras carreras, más aparte de la educación, a veces son más valoradas que la educación, ¿no? La educación es casi en nuestro país como, digamos, la última rueda. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a partir que la educación, cuando enriqueces, cuando tu cultura, cuando tu conocimiento está lleno, ¿no? Porque tú tienes que ser un investigador. Tú tienes que enfocarte a través de una encuesta, a través del producto que, por ejemplo, David está vendiendo. Profesor, yo estoy vendiendo, no sé, una ferretería, tantas bolsas de cemento, cemento tipo A, cemento tipo B, tipo C. Son las personas que prefieren comprar. Entonces, David dice, no, ok, ¿sabe qué? En este lugar donde trabajo me están comprando el cemento tipo tal. Entonces él puede tener una idea general de qué producto está por poner justamente dentro de su campo laboral. Pero aparte del campo laboral, él también estudia el tipo de cliente que hace rato me dijeron, ¿no? Porque la investigación dentro de eso es mirar que el cliente se sienta más allá satisfecho, se sienta también a gusto y a través de eso la atención. Ojo que, por ejemplo, en Corea del Sur se está desarrollando una nueva carrera, lo que se llama la carrera de atención al cliente. Eso es una futura de las carreras de la delicadeza y la atención como nosotros podemos proporcionar, ¿no? Ahora, más allá de eso, me dice que yo tengo que tener la parte inferencial. ¿Qué es inferir? A ver, ¿alguien por acá me puede decir qué es inferir? A ver, por aquí. Suponer. Sí, abajo dice su propósito, ¿no? Inferir es inducir leyes del comportamiento. Si yo veo que el comportamiento de mi población, por ejemplo, en este tiempo que hemos tenido un alza y un baja de productos, ¿no es cierto? Hay productos que han levantado. ¿Qué ha pasado con la población? Han dejado de comprar, ¿no es cierto? Cuando ese producto ha tenido un alza digamos, de costo, entró la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que dejaban de comprar el producto, básicamente el precio iba bajando. Y justamente también ahí es donde viene la competencia de productos de mercado. Yo puedo inducir que el comportamiento de mi población, ¿no es cierto?, entra según también, en este caso, la oferta y demanda del mercado, pero para tener la oferta y mercado, yo tengo que saber por qué ese producto, básicamente muchos comentamos dentro de nuestro medio, educadores también que somos, ¿no? Que muchas veces hay empresas, ¿no es cierto?, que toman iniciativa de hacer un consenso de precios. Entonces, si la población, si toma consenso de precios, yo dejo de comprar tal producto, ¿no? Y acabamos con el tipo de costo, precio que nosotros tenemos en este caso con un comportamiento de la población. Si mi población, digamos, en este mes va a comprar más gaseosa y la marca X o la marca Y, ¿no? Entonces, el economista va a decir, mira, en tal lugar del país, pues del Perú, digamos en Arequipa, en Lima, de repente en Chichapoyas, en Tarapoto, yo voy a poner una planta procesadora de gaseosa. ¿Por qué? Porque esa población consume más gaseosa, ¿no? Lo mismo pasa con los medios televisivos, ¿no? Tú te sientas, por ejemplo, frente a un medio televisivo
¿no? Van a inducir tu comportamiento. ¿Cómo inducen? A través de la propaganda que tú te sientas. En una hora te lanzan más o menos cerca de 300, 400 veces el producto a través de las propagandas. Digamos una gaseosa. Tú cuando te vas, sales de tu casa, te vas a la tienda, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué gaseosa voy a comprar? Tú induces, en tu subconsciente quedó que de repente la gaseosa X o Y vas a comprar. ¿Por qué? Porque te has sentado frente a una pantalla, ¿no? Te has inducido y te han tratado, en este caso, de inferir que tú a través de ese producto vas a comprar. Por eso que los productos a través, en este caso, de marketing, funcionan, ¿no? Y funciona no solamente a través de la pantalla de canales abiertos, en este caso cuando navegamos en YouTube, navegamos de repente en muchos medios, ¿no? Ahí viene lo que viene a ser el brokers, ¿no? Y ese es un comportamiento de nuestra población. Yo de repente estoy navegando en mi celular y quiero comprarme quizás, no sé, un nuevo celular. Me va a llover de repente propaganda de celulares, ¿no? Modelos, marcas. Entonces, sin darte cuenta, ya estás dentro de una estadística. Y esa estadística es cuánto estoy navegando y cuánto estoy tomando en cuenta. Ahora, ¿qué función predice esta inferencial? Predecir algo con respecto a la fuente de información. Allá, por si mi cliente está comprando de repente, hace más deliveries o hace productos de venta, entonces yo voy a tratar a través de los medios tecnológicos de poner en el campo de esa persona, en su pantalla, ¿no? Que va a obtener de repente la información y con eso voy tentando y poniendo productos. Entonces, la estadística ya está dentro de nuestro campo y actualmente funcionamos bajo todo lo que es estadística. ¿Se dan cuenta? ¿No? Nuestro mercado, lo que es el mercado libre, que en este caso de libre economía, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, porque es parte económica, lo que estamos hablando de la estadística, ¿no? Entonces, tanto es la descriptiva como la diferencial. La descriptiva es aquel que te vas a ocupar de todo tu campo laboral, de tu campo de investigación, describir todo lo que tienes que tener en cuenta. De repente ahí vas a encontrar tipo de variables, ¿no? La variable es cualitativa, describir de repente las cualidades de esa persona, o cualidades del comportamiento del individuo, ¿no? La variable es cuantitativa, vas a describir las cantidades, peso, volumen, etcétera. Entonces, ahí tenemos que fijarnos mucho en la descripción, cómo podemos aplicar. Y es ahí es importante. Ahora, yo le pregunto acá, a ver, lo siguiente, vamos a ver acá, el concepto básico de estadística. Vamos a ver, ¿me puede leer, por favor, Julia Condori? Muy buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, por favor, adelante. Ay, profesor, ya. Dice, conceptos básicos de estadística. Población, conjunto de todos los individuos en las cuales se presentan una característica que se tiene interés en estudiar. Muestra, es un subconjunto de la población elegido convenientemente con el propósito de obtener información y conclusiones de la población del cual proviene. Se toman muestras, es difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población. A ver, y la pregunta es lo siguiente, a ver, ¿cuántos millones de personas somos en nuestro país? Incluido con todos los extranjeros. A ver, ¿cuántos somos actualmente? Según la estadística del Instituto Nacional de Investigación. ¿Cuántos somos a nivel nacional en nuestro país? ¿Tienen los datos? ¿Un aproximado? Un aproximado de 33 millones. 33 millones, por ejemplo. 33.300 millones. 33.330 millones. Aproximadamente por ahí, quizás incluido con los extranjeros un poquito más. Ok. A ver, nuestra población no solamente se refiere a la población humana, la población también se refiere a diversos tipos de poblaciones. A ver, ¿pueden mencionarme ustedes qué tipo de poblaciones podemos investigar? A ver, voluntarios o voluntarias, ¿qué tipo de poblaciones podemos investigar? Vivian, Brigitte Barta Vázquez.
¿Está presente? ¿Me escucha? Sarai, dime, tu manito está levantada. Ya, profesor, cuando hablamos de población, no solamente como usted dijo, nos referimos a las personas, ¿no? Sino también basado al estudio de lo que queremos hacer, o sea, puede ser una población, ya sea si queremos hacer una estadística de animales, por ejemplo, de cuántos animales hay a nivel nacional, también es una población, o sino un conjunto de individuos, creo que es lo que más se refiere. Claro. La población es el lugar donde nosotros nos vamos a enfocar nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, si va a ser el conjunto de individuos, animales o fenómenos también que pueden tomarse en cuenta, entonces es el lugar donde yo me voy a enfocar la investigación. O la curiosidad donde me ocurre, ¿no? Supongamos que mañana se me ocurre ver de repente el comportamiento de las hormigas. Entonces yo tengo que investigar qué tipo de hormigas existen y qué población de hormigas existe. ¿Dónde me voy a enfocar? Básicamente tendré que ir donde existen ese tipo de hormiguitas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Describo, de repente aplico la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Entonces ahí tendré que ver justamente ese tipo de conjunto de población. Ahora, ¿pero podré investigar todas las hormigas? ¿O solamente tomaré una muestra? No, una muestra. Se toma una muestra. Una muestra, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo quiero investigar, por ejemplo, en un colegio Una completo, muestra, profesor. claro, yo quiero saber en un colegio cuál es el promedio de nota de mis alumnos, ¿me tendré que investigar todo el colegio o escogeré las aulas específicas? Escogeremos unas Las aulas específicas. Claro, Aulas específicas. la población puede ser de todo el colegio. Y de repente tengo la edad entre 2 años Las o 3 aulas. años, ¿no? Las aulas. Pero ojo, la población es el lugar donde me enfoco, ¿no? Los alumnos pueden ser mi población. Pero yo tengo que mirar el margen de edad y tengo que mirar de repente en una aula específica. De repente es 3 años o 5 añitos A, ¿no? En la sección A. Entonces yo tengo que enfocarme justo en esa sección, la muestra. Y ahí es donde tengo que aplicar el tipo de estadística que necesito. La encuesta, exámenes, de repente comportamiento, dibujo, baile, etcétera. Voy midiendo mis datos, voy recogiendo mis datos. Una vez recogido mis datos, ¿qué hago después? ¿Cuál es el siguiente paso después de tomar datos? organizarlos. Organizarlos. Y después de organizarlos, ¿qué hago? Analizarlos. Representarlos gráficamente. Representarlos y al final analizarlos. ¿Te das cuenta? Son procesos que yo tengo que seguir por pasos. No puedo ir de frente allá. Tengo, de repente, todos mis alumnos tienen 20. Ah, no, entonces como sacaron 20 ya no investigo más. O todos mis alumnos dieron examen. No importa quién saca bueno o malo, ¿no? Como en el caso de docencia, por ejemplo, ¿no? Mirar que uno de tus alumnos, el 50% más uno, está aprobado, entonces quiere decir que tú también sabes llegar a tus alumnos, ¿no? Si por ahí, digamos, tus alumnos, más del 50% salen desaprobados, entonces yo tengo que esforzarme cómo debo llegar a mis alumnos. Quizás mis alumnos nunca me lo dicen, pero tengo que investigar por qué medios utilizo a través de técnicas, modelos, simposios, etcétera, ¿no? Bailes, mímicas, etcétera. Entonces, yo tengo que ser creativo en esa población que me voy a enfocar, tener una muestra y aplicar los métodos adecuados. ¿Para qué? Para obtener la información y sacar mis propias conclusiones al final, ¿no? Entonces, es importante, se dan cuenta, qué rica es la estadística desde el punto de vista que nosotros aplicamos. Ojo, si ustedes han visto que la estadística, solamente nos estamos enfocando acá, tiene una larga historia, ¿no? La primera historia quizás del campo de investigación y muchos que se investigaba, por ejemplo, en los tiempos de los, digamos, de los egipcios, digamos, en aquellos tiempos, y usted sabe muy bien, ¿no? Que a través, de repente, en este caso son expertos en historia, aquí de repente hay profesores de acá de historia, ¿no? Saben que la estadística en aquellos tiempos se medía y se daba a lugar, digamos, a reservas económicas, ¿no? Como actualmente, por ejemplo, la guerra que existe actualmente, una de las tantas guerras que existen en el mundo, ¿no? Actualmente existen cerca de 120 guerras en el mundo, pero la más principal, la que estamos escuchando, ¿cuál es? ¿Ucrania? Ucrania y Rusia. Extraño.
Y ahí están llevando estadísticas de cuántas bajas dieron, de cuántos vehículos perdieron, cuántos aviones, etcétera, ¿no? Y eso se dan cuenta que sin estadística no podemos movernos, porque es importante que nuestra población en la cual nos enfocamos tenga una muestra, y esa muestra es un propósito en el cual van a investigar, ¿no? A ver, listo. Hasta acá. Vamos a ubicarnos un poquito y vamos a ver algunas de las variables. Pero estas variables vamos a dividirlo en varias partes. ¿Qué es una variable para ustedes? ¿Qué es una variable? A ver, Jessy Cruz. Muy buenas noches, Jessy. Profesor, buenas noches. ¿Qué es para ti una variable, hija? ¿Qué es una variable estadística? Porque podemos hablar de tipo de variables también, ¿no? Como podemos ver en la imagen, las variables estadísticas se dividen en dos, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa es cuando todo lo que son números, por ejemplo, el número de casas, los números de hijos. Ok. Y como bueno, la cualitativa es también el género, las profesiones. Muy bien. Sandy Montalbán. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, hija. A ver, desde el punto de vista para ti, antes que entremos a la cualitativa y la cuantitativa, ¿qué es variable para ti? Una característica, Una característica. ¿Qué más? valores que se pueden, ay, los diferentes valores que puede tener también cada muestra. Que valores que se pueden medir, en otras palabras, ¿no? Sí. Pierina Fuchs. Muy buenas noches. Buenas noches, Pierina. Buenas noches. Muy buenas noches, hija. A ver, Pierina, una pregunta así de sencilla. Si la variable es aquel que yo puedo medir, una característica, un valor que le puedo dar, o algo que puedo describir, ¿qué es para ti, qué tipo de variable cuantitativa? ¿Qué es la variable cuantitativa en otras palabras? ¿Qué es la variable cuantitativa? ¿Qué es para ti la variable cuantitativa, hija? Profesor, buenas noches, ¿te puedo responder la pregunta? Sí, adelante. Son variables medibles que se relacionan a números reales. Ok. Ustedes pueden hacer un googleo con su amigo Google por ahí, ¿ok? A ver. Cuantitativa. ¿De cuantitativa viene de qué? De cantidades, ¿verdad? De cantidades. Profesor, Ok. una variable cuantitativa es aquella variable estadística que, a diferencia de la cualitativa, puede expresarse a través de cifras. Ok. Mire, una de las, lo que se llama la variable cuantitativa es lo que nosotros expresamos los números, el peso, la estatura, la edad, etcétera, ¿no? Todo aquel que expresa números, ya sea reales, ya sea números enteros, ¿no es cierto? La cuantitativa expresa todo lo que son números. Y la cualitativa viene de cualidades, es decir, yo puedo ser ingeniero, profesor, doctor, el color de tus ojos, el color de tu pelo, etcétera. Las cualidades que puede escribir de un individuo, ¿no? O de una cierta población o de una muestra que voy a obtener, ¿no? Esas cualidades, ¿cómo se comporta en este caso, ¿no? Ese viene a ser las cualidades. Entonces, las cualidades vienen a ser parte de una estadística, la cualidad, y la otra es la cantidad, ¿no? Entonces hay que tener la diferencia. Cantidad y cualidad. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora, dentro de la cuantitativa, yo tengo, por ejemplo, la discreta y la continua, ¿no? Se divide al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener en cuenta qué es la discreta? ¿Qué es una cualitativa? ¿O qué es una variable discreta, en otras palabras? Blanca, por ahí levantó su manito. Yo, profesor. Adelante. Adelante, Fiorella. Una
una variable discreta es cuando, por ejemplo, tú tienes un límite, un número límite al cual tú no podrías pasar. La continua sí. Por ejemplo, un límite, un ejemplo de discreta podría ser, por ejemplo, mi edad, ¿verdad? Es Por algo que supuesto. tengo, o sea, no lo puedo cambiar diariamente, por decir. Es algo que lo puedo cumplir año a año, pero, o sea, no lo puedo pasar. Una continua, por ejemplo, puede ser el tiempo que yo transcurrí al correr 400 metros planos, por decir así. Eso podría ser lo que es continua, perdón. La discreta es un límite y la continua es algo que no tiene límite, es ilimitado. Que es infinita en valores, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, profesor, te puedo decir también lo que es de la nominal y la ordinal. Por ejemplo, la nominal es algo que, es algo que, por ejemplo, la nominal no tiene un orden, ¿ya? Mientras la ordinal sí. Por ejemplo, la nominal. Por ejemplo, yo puedo decir mis colores favoritos, porque no hay un orden, no tiene un orden. O sea, no puede ser primero rojo, o primero azul, o primero verde, no. O sea, puede ser primero rojo o así, pero no hay un orden. ¿Ya? Y en lo que es la ordinal, ya eso sí tiene un orden. Por ejemplo, una nota de un examen que va del 0 al 20. Tiene un orden, o sea, tú puedes, ahí lo puedes poner de acuerdo a los calificativos. ¿O me equivoco, profesor? Muy bien, genial. A ver, sí, es correcto, hija, está correcto. Ok, gracias, Lo importante que acá es que nosotros tengamos que en cuenta, ¿ya? Que a través de la que es la cantidades, o sea, la cualitativa y la cuantitativa, ¿ok? Nosotros tengamos en cuenta que a través de la discreta, cuando ya tenemos una investigación propiamente dicha en el campo, ¿ok? Es que tú tengas que tener en cuenta qué tipo de características te estás obteniendo. Y si es una discreta, su mismo nombre le dice discreta, ¿no? Puedes tener una cantidad, digamos, proporcionado, adecuado, medible, etcétera, ¿no? Por eso se llama discreta, como acá le dice, ¿no? El número de hijos, el número de PCs que puedo tener, es algo discreto. La continua es la cantidad que yo puedo llegar a una medición, ¿no? Una cantidad que yo puedo medir exactamente. Es como, por ejemplo, si tú tienes a un niño de 5 años, la mayoría que son acá iniciales o son de comunicación también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que son de 5 años, yo no le puedo dar a un niño, digamos, ecuaciones de primer grado porque de repente no me va a poder resolver como yo lo quisiera como docente. Pero sí puede darse, digamos, una medición en la cual yo puedo obtener a través de su habilidad, ¿no? Digamos, también es importante, ¿no? Mirar, por ejemplo, la estatura en los niños, ¿no? Si yo estoy, dice por ahí, ¿no? La propaganda, lo que dice, ¿no? Tienes que darle leche para que tenga una edad equilibrante y a tal edad tienes que darle leche para que tenga una estatura. O sea, en este caso yo estoy midiendo una condición, ¿no es cierto? Que también tiene al mismo tiempo, tiene algo que medir y tiene también una edad determinada. Entonces, estoy midiendo dos cosas paralelas ahí, ¿no? Y en la nominal, en este caso, como dijo su compañero, los colores yo no tengo que tener en cuenta un orden adecuado. Yo puedo obtener un orden aleatorio acá, ¿no? Pero en la ordinal es diferente. Yo tengo que tener primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? No puedes entrar, digamos, el cuarto por el primero, el segundo por el tercero. Pero acá sí tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Para tener un nivel de estudio, tú tienes que comprender primero qué grado de estudio tienes para comprender el tipo de investigación o qué calidad de servicio prestas para obtener también cuántas personas pueden comprar tu producto. Entonces, ahí tú tienes que tener en cuenta, ¿no? En qué posición y en qué ranking estás tomando en cuenta, ¿no? La calidad de servicio. Eso es lo que viene a ser las variables, ¿ah? Y dentro de esas variables hay una rica ideas que ahí se podemos discutir de repente toda una noche completa sobre variables, ¿no? Acá yo tengo un caso mucho más amplio, por ejemplo, en el siguiente. Observen, acá hay una cosa de lo que son las variables estadísticas, un poquito más amplio la idea.
pueden ser las cuantitativas y cuantitativas, y que toman números, dice, ¿no? Las variables cuantitativas, y estas son discretas y al mismo tiempo continuas, ¿no? Dentro de las discretas toman valores aislados, ¿ok? Y las continuas pueden tomar valores de un intervalo. ¿Ah? Si yo tengo, digo, entre 8 años y 12 años, ¿qué tipo de alimentación necesitan los niños? ¿No? ¿Qué pasa entre los 6 a 12 años? Como dice en este caso Vygotsky, ¿no? ¿Qué sucede con los niños de 6 a 12 años? La etapa del amoldamiento. Entonces, y ahí tengo valores, en este caso, de intervalos, ¿no? Que básicamente estudiando la parte psicopedagógica, ¿no? Yo tengo que medir si ese alumno o esa alumna, ¿no es cierto?, toma valores y qué tipo de valores puede tomar, digamos, en las notas, en el propósito que yo lo puedo emplear, desarrollo de actividades, etcétera, de acuerdo a la investigación que estoy midiendo. Yo quiero ver que en comunicación, ¿por qué los alumnos en comunicación leen de repente tan mal o entienden mal? Entonces yo tendré que ver qué tipo de aplicación puede mejorar o qué estrategia puede mejorar a los alumnos. Y tengo que mirar qué estrategia aplico para esa edad. No puedo aplicar cualquier estrategia, ¿no? Entonces, entre los 6 a 12 años, la etapa del amoldamiento, la etapa donde nosotros queremos que nuestros hijos tengan el amoldamiento según las teorías psicopedagógicas, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros intervenimos también el estudio, no solamente de lo que investigamos, sino también de lo que nosotros vamos a mirar, el desarrollo, digamos, psicológicos, desarrollos, en este caso, ¿no? Que nos enfocamos en el ser humano. Ahora, dentro de estas variables estadísticas se pueden expresar mediante ¿qué? Medidas estadísticas. Y pueden ser medidas y con centralización. Dice, ¿qué dice más acá? Con la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, acá tenemos nosotros que buscar lo que son las medidas de tendencia central, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de alumnos, de 20 alumnos, y la mayoría me saca de repente 10, yo tendría que mirar que ahí tengo, en este caso, una media aritmética, ¿no? La moda, la nota que más se repite, ¿no? ¿Qué número se repite? El 10. Si yo tengo la mediana, tendré que ver cuál tipo de mis alumnos, en este caso, tiene un promedio, un rango de medida central. Es aquí, vamos a centrarnos mucho más adelante, y al final viene lo que se llaman las tablas y frecuencias y los gráficos estadísticos. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? A ver, dentro de esto, ustedes tienen, ¿no es cierto?, los diagramas, diagramita de barras. Es muy común ver los diagramas de barras, y sobre todo lo vemos en tiempos electorales más, ¿no? Porque cuando hay la política en nuestro país se realza, y ahí donde miramos, de repente, ¿no?, las encuestas que ya se aproximan básicamente, por ejemplo, por los alcaldes de nuestro país, ¿no?, los diagramas de barras. Y a nosotros los profesores también nos están midiendo de esta manera. Muchas veces, no sé si uno de ustedes está dentro de esto trabajando, ¿no? Ya nos van midiendo en el Ministerio de Trabajo cuál es nuestro desempeño, qué medida nosotros tenemos o qué alcance tenemos dentro del aula, ¿no? Y también esto también es aplicado bastante en lo que son las clases, las categorías, en los recibos de luz, por ejemplo, también vienen de agua, de servicios básicos, ¿no? Son variables que en este caso se pueden medir, tanto las cualidades como cuantitativas, ¿no? Muy bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Acá tengo tipo de gráficos que ustedes ya conocen, las tablas, ¿no? Gráficos circulares. Acá tengo, por ejemplo, el gráfico en este caso de la frecuencia, la temperatura. Acá tengo de algunos arbolitos, por ejemplo, que viene a ser la temperatura también. Y también hay gráficos, ¿no es cierto?, de otro tipo, los diagramas gráficos, ¿no? Nivel de temperatura que va formando acá, en este caso, ¿no? Niveles, y también tenemos representación de gráficos que pueden darse de otra forma, ¿no? Por ejemplo, tengo los estudiantes que estudian, los consumidores. Ahora, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna de repente? Disculpe, ¿me puede volver a explicar? Recién me acabo de conectar. Okay. Muy bien, no hay problema. No hay problema. A ver. Repito, todo lo que no hemos visto. Vamos a ir desde las variables, ¿ok? Hemos dicho que las variables son aquellas que toman un valor, ya sea un valor numérico o también un valor descriptivo, ¿ok? Pero para tener un valor descriptivo tienes que tener en cuenta qué cualidades de investigación estás haciendo. Y eso básicamente, como ayer, por ejemplo, estaba mirando este panorama, ¿no? Estaban hablando del profesor Pedro Castillo, ¿no?
del presidente, estaban hablando qué tipo de investigación aplicó en este caso. ¿Qué tipo de variable aplicó? Básicamente fueron por una variable exactamente cualitativa, ¿no? Es lo que estaba investigando, un poco que desde el punto de vista es, digamos, una información más allá de lo que nos pueden manifestar, ¿no? Pero también nosotros tenemos en cuenta que las variables pueden medirse desde diferentes puntos de vista. Y eso es importante, porque ustedes lo van a necesitar. Profesor, yo me voy a nombrar de repente acá ser docente. Y para ser docente tienes que manejar estadística, ¿no? Para ser docente tienes que conocer el tipo de variables, ¿no? Para tener tu profesión o tu título tienes que conocer qué tipo de variables estás investigando, cómo vas a aplicar en tu aula, cómo vas a llevar un tipo de, digamos, de temas al aula, ¿no? Esos temas que te pueden llevar al aula, cuánto de aceptación, cuánto mides, de cómo forma mides, y eso viene a ser, en este caso, las variables que tú vas a obtener, ¿no? Habíamos visto también, ¿no?, que las variables estadísticas son parte, ¿no?, de lo que es las variables cualitativas y cuantitativas, y dentro de eso también vamos a hablar lo que es la mediana, ¿no?, y la moda en este caso, ¿no? La medida de tendencia central que algunos ya conocen en este caso, ¿sí? Hemos visto también parte de lo que son diagramas de barras, que ustedes lo conocen. Hay barras dobles, hay barras independientes, como en el caso de acá, ¿no?, los tipos de gráficos que tenemos y conocen ustedes. Y aparte también tenemos, ¿no es cierto?, los diagramas de gráficos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de una nueva etapa de la moneda, ¿no? Cuando nosotros queremos medir actualmente la economía actual, ¿no?, vamos a tomar en cuenta, hay un nuevo caso de libros científicos que están tomándose en cuenta donde dice que el capitalismo va a caer, ¿no? Que en la parte religiosa básicamente le están llamando lo que se llama el apocalipsis, pero la nueva forma de entrar y esta guerra que está trayendo nuevas situaciones es donde la dolarización, y vamos a tomar en cuenta nuevos enfoques. Los nuevos enfoques va a ser de repente el nacionalismo, va a ser de repente el nuevo propósito de reinvertirse, reconsiderarse, ¿no? Ya no va a ser el lado economista, sino el lado de repente más que espiritual, va a tener un lado más realista, ¿no? Porque a veces el dinero nos hace tan subjetivos que a veces no palpamos el valor de lo que nosotros vemos a nuestro lado. Pero cuando medimos en la parte estadística, vamos a recoger datos buscando tomar en cuenta situaciones parecidas a lo que podemos distribuir. A ver, en este caso, ¿me va a leer, por favor? Elizabeth Briones. Elizabeth no. A ver, Esmelia Vázquez Reyes. Adelante, Esmelia. Profesor, buenas tardes. La toma de datos es la obtención de una colección de los mismos a través de una encuesta. Una encuesta es un instrumento que puede tener uno o más preguntas para recoger la información sobre un determinado asunto. Ejemplo, para obtener información sobre la edad que tienen los alumnos del segundo año de secundaria de un distrito, se ha encuestado a 50 alumnos de segundo año, a quienes se le ha entregado un papel como el que se muestre en el recuadro. Bueno, eso es lo que nos está proponiendo como un ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos un recuadro, lo que nos muestra, ¿no es cierto?, la encuesta a los alumnos del primer año de 11, 12, 13 y 14 años. Lo que nos está mostrando dentro de esto, ¿no es cierto?, son el tipo de variables. ¿Qué variables tenemos? La variable viene a ser la edad, ¿no es cierto?, ¿sí? Y la cantidad de alumnos que yo voy a obtener, ¿no? ¿Cuántos alumnos voy a ser encuestados? Y la edad. La edad viene a ser una variable estadística. ¿Qué tipo de variable es la edad? ¿Cualitativa o cuantitativa? 12. Cuantitativa, profesor. Cuantitativa, profesor. Claro, cuantitativa. Sí, porque viene a ser la edad. Exacto, porque viene a ser la edad en la que se está midiendo, ¿verdad? Acá yo tengo en cuenta, por ejemplo, los de 11 años fueron encuestados, ¿no?, y obtuve un promedio de 10 alumnos, ¿no? De 12 años tuve la cantidad de 20 alumnos y de 13 años tuve una cantidad de 15 alumnos.
A esto de acá tuve 5 alumnos de 14 años. En total fueron investigados 50 alumnos. Todo esto, la cantidad de alumnos viene a ser la parte de la frecuencia. Frecuencia, en este caso, que vamos a llamar más adelante tipo de frecuencias, ¿no? Pero para que nosotros entendamos muy bien, vamos a hacer una distribución de frecuencias acá, ¿ok? Después nos vamos a meter, después de las frecuencias, nos vamos a meter a lo que es la medida de tendencia central. Pero primero vamos a investigar qué es una distribución de frecuencias, ¿sabes? ¿Qué es una distribución de frecuencias? ¿A qué se llama distribución de frecuencias? A ver, Poma Lando. ¿A qué se llama distribución de frecuencias para usted? Buenas noches, Poma. Rosa Flores, ¿está? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi audio se había desactivado, no podía activarlo. Ah, ok, ya estás activada, estás en aire. A ver, ¿me puedes leer, por favor, lo que es una distribución de frecuencias? Ya, profesor. Distribución de frecuencias. Se llaman también tabla de frecuencias. Es la presentación resumida y ordenada de los datos de variable estadística y frecuencias, absoluta y relativa. La frecuencia relativa es el cociente que se obtiene al dividir la frecuencia entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es n y se representa por la letra h. Ok, a ver, acá sí hay un poquito más técnico la idea, ¿no es cierto? Los datos que en este caso la edad que nosotros hemos obtenido anteriormente de los alumnos encuestados desde 11 a 14 años, ¿no? Viene a ser los datos de la frecuencia. A esta frecuencia, que viene a ser la suma, ¿ok? Le vamos a llamar una frecuencia notamente relativa. La frecuencia absoluta viene a ser lo que nosotros obtenemos a partir de eso, ¿no? Acá tengo uno, por ejemplo, 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 10, 1 sobre 10 y al total me da 1, ¿no? En este caso viene a ser de cómo nosotros obtenemos, ¿sí? Para que nosotros obtengamos esto, vamos a trabajar más adelante los cuadritos de frecuencias. ¿Y cómo lo trabajamos los cuadritos de frecuencia? ¿Por qué salió 1 sobre 5? A ver, ¿alguien me dice? ¿Le hemos dividido cuánto? ¿10 entre cuánto? 10 entre 100, profesor. ¿10 entre 100 o entre 50? No, entre 50, es el total se le divide, ¿verdad? El total. 10 entre 50, se va a los ceros y me queda un quinto. Y un quinto multiplicado, en este caso, 1 entre 5, ¿cuánto me da? 1 entre 5, ¿cuánto me da, chicos? A ver, dividan ustedes. 0.20. 0.20. 0.20. 0.20. Ok. 0.20. Ahora, este 0.20, si me da acá 0.20, viene a ser más o menos, si lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? Si lo multiplico por 100, ¿por qué lo multiplico por 100? Porque viene a ser el 100%, ¿no? Lo que estoy midiendo. A 20, profesor. 20, profesor. ¿20? Sí. Acá me daría el 20%, ¿no es cierto? El 20%. Entonces, si te da 2 entre 50 sería 2 quintos. ¿Cuánto es 2 quintos? 25. ¿Cuánto sería? 2 entre 5. 0,25, ¿no? O 25. ¿Sí? 0,25 igual al 25%. ¿Por 100 cuánto sería? 0.4, señora Solomon. 0.4. 0.4, ¿no es 100 cierto? sería 40. 40%. Sí, por acá vemos un segundo. 0.4 por 100 me daría ¿cuánto? 40. El 40%, ¿no? El 40%. Acá, 3 entre 10. 3 entre 10, a ver, dividamos ustedes. 0.3. 0.3. Igual a 30. 30. 30%, ¿no? 30%. Entonces, acá también tengo entre 10. 0.1. 0.1. Por 100. 10. 10%.
el 10. 100, Todo esto 100%. 100%. Ojo, que en algunos casos puede haber un error, cuando tú haces una investigación puede haber un error del 5% según, ¿no? ¿Cuándo se aplica más cercano al 100%? Si tu caso es, digamos, mientras más grande es, en este caso la muestra, más exacto te va a dar menos exacto, porque solamente estás trabajando con unos cuantos, digamos, variables. Pero si la muestra es un poco más grande, te va a dar el 100%. Entonces, todo esto tiene que ser aplicado y tiene que también tomar en cuenta, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, dividido. A esto le vamos a tomar en cuenta lo que es la frecuencia del porcentaje, ¿no es cierto? Frecuencia relativa del porcentaje. Entonces, se refiere, ¿no es cierto?, a la frecuencia absoluta, ¿ya? Esta es frecuencia relativa, ¿ok? Esta es relativa y esta es absoluta, ¿ok? Esto vendría a ser absoluto. Un cuadro de frecuencias es el conteo y ya lo obtienes, ¿no? A ver aquí. Vamos a ver el siguiente caso. Tenemos algunos ejercicios que vamos a presentar. Número 1 nos dice, los números en el recuadro representan la edad de 30 niños que participan en el concurso de matemáticas. A ver, vamos ustedes, van organizando y me van enviando por favor los datos. ¿Cuál es la menor edad de todos estos? 9. 9, profesor. 10. 10, 11. 12, 11. 12. 13. y ya. Ustedes me van a hacer una tablita de las, ¿no?, de los alumnos de 2. Hágame una tabla de un conteo y me van a llegar justamente hasta acá, a ver, lo que hemos hecho, ¿no? Más o menos a esto, hasta acá, hasta la cantidad de alumnos, ¿sí? Y si puede más, no hay problema. Si pueden ustedes sacar también el porcentaje de esto, ¿no?, hasta la frecuencia relativa. Después vamos a llevar la frecuencia, ya en este caso, absoluta. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. A ver, un segundo. Un conteo dice de cuántos alumnos tienen 12 años y qué porcentaje del total de alumnos encuestados tiene 11 años. ¿Alguien puede tomarle pantalla, por favor? Un pantallazo. ¿Ya está, profesor? ¿Lo envío? Sí, por favor, si me dice la voz. Perfecto. A ver, ahora sí, a trabajar todos con sus reglitas, si es posible, una hojita que ustedes tengan y me van enviando, por favor, al WhatsApp. Está en el grupo, profesor. Está en el WhatsApp, profesor. Ya, gracias. Ya está. Falta de ejercicio. Abuso del tabaco y el alcohol. Por ahí escucho un alumno. ¿Ah? Está guiándola a la mamá, creo. Adelante, no hay problema, no hay problema. Participen todos los que pueden en casa también. Profesor, ¿Sí? ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Necesita la completa? La anterior, la que estaba, la que había resuelto. Ah, ya, acá. Ya, un segundo, ahorita te activo. ¿Sí?
¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? A ver, algunos ya me están enviando. Ok. Alejandro, a ver. Alejandro, tienes que hacerlo todo, hijo, ¿ya? Ahí me he sacado de 12.10, de 12.5, de 11.3. Dale la tablita de una vez, Alejandro. Davis. Dale la tablita, hijo, ¿ya? La tablita, hijo. ¿Cómo van, chicos?
¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les sale? ¿Le sale o no le sale en la tablita? Hay algunos que ya me enviaron. A ver, hay algunos que todavía faltan. Vamos chicos, vamos, ustedes pueden. Vamos chicas, ustedes pueden. Ustedes son grandes en matemática. Vamos a ver chicos, ¿qué dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Está difícil o está fácil? A ver, listos. ¿Cómo van? A ver, vamos a preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Cómo va Sandy? ¿Todo bien? Blanca, ¿cómo va? Brenda, Chela, Yamile, Davis. Davis, ¿ya completaste el cuadrito o todavía te falta? Esmelia, Fiorella. Tengo dos Fiorella, ¿no? Fiorella, sí, Sí, ya me falta un poquito, ahorita le envío. Fiorella Rivera también tengo. Flor Castro, Gabriela, Giovanna, Yesley Luz, Jessy Cruz, Julia Condori, Yulmer Dávila Silva, Da Silva, ¿no? Da Silva Silvano, Yulmer. Karen Valdesa Cardoso, Cristel Nayeli, Linda Franco, Luz Maribel, María del Carmen, Micheli, Miriam, Niset. Bien, bien, profe. Nicole, ¿cómo vas? Pierina, Omalando, Ramiro. ¿Cómo te va, Ramiro? Se me hace Sí, complicado. profesor, intentando desarrollar. Ok, está bien ahí. Rosa. Tania, ¿cómo te va? Estefanía. Trujillo, Ahorita le envío ataque, estoy resolviendo. ok. Johnny, un favor. ¿Me puedes tomar un pantallazo, hijo? Y lo activas, lo archivas con la fecha de ahora, por favor, como la vez pasada. Profesor, ¿me puede enviar la asistencia, por favor? Ya, la asistencia creo que te envió tu compañero, si no me equivoco, Johnny. ¿Has enviado, Johnny, la asistencia? Sí, ha enviado Johnny la asistencia. Búscala en el chat del Zoom. Y ya le envió, muchas gracias. Ajá, ok. Pongan su registro siempre, chicos, todos los días, ¿ya? Porque estamos tomando en cuenta su registro también de asistencia. Acuérdense que es importante el registro.
A ver, mientras sus compañeros van desarrollando, nosotros vamos haciéndole este cuadrito, ¿ok? Los que han terminado. De 9, ¿cuántos hay de Profesor, 9? ¿me escucha? Sí, te Es escucho. que de Adelante. antes estaba hablándole y no me llegaba a escuchar, así que me salí y volví a entrar. Ah, te has salido. No hay problema, Flor. Adelante, adelante, hija. ¿Tienes alguna dificultad para explicarte? ¿Profesor? ¿Tienes alguna dificultad para explicarte? No, ¿quiere que resuelva el cuadro? Porque sí lo hice. Sí, el cuadrito es para desarrollar con todo su cuadrito de frecuencias. Ahí así ya le envié al WhatsApp ya. Ah, ok, muy bien. A ver, de 9, ¿cuántos hay de 9? 5. 5. Tengo 2, 4, 5. Entonces lo que voy a tener en cuenta acá, sus palitos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos? De 10, ¿cuántos hay de 10? 6. 6. 6. 5, 6. Acá le pongo 6. De 11, ¿cuántos hay de 11? 3. 3, profesor. 3. 1, 2, 3. Solamente 3. Listo. 5. De 12, ¿cuántos hay? 2, 3, 4, 5. Aquí no sale 5. 11. De 13. 11. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes juegan vóley, ¿no? Así anotan, ¿no es cierto? 11. ¿Y en total cuánto suman? 30. 30. De acá, ¿no es cierto? Observa. Acá yo puedo obtener lo siguiente directamente, ¿no? Lo puedo dividir 5 entre 10. ¿Cuánto sale 5 entre 10? Perdón. 0,16. 0,16. Escríbame al chat. 0,16. No les escucho bien. Está recortando su audio. Les escucho borroso. Tan parece cantante. Está todo ronca. 5 de 30. Me sale 0.16, ¿no es cierto? ¿Sí? 0,16. 0,16 acá. Listo. 6 entre 30. ¿Cuánto sale? 0,2. 0,2. Acá vamos a poner de frente 0,2. Ustedes ya saben dividir, ¿sí? Importante que sepan cómo salir la primera parte de cuenta, ¿no? 3 entre 30. 0,1. 0,1. 0,1. Ok. 0,1. 5 entre 30. 0,16. 0,16 también se repite, ¿no es cierto? Lo mismo que arriba, ¿sí? 0,16. 0,36. 0,3. ¿Cuánto le da? A ver, sumen todos todo. 0,98. 0,98. Esto viene a ser como 2 milésimas de error, ¿no es cierto? ¿Sí? 0,98. Ok. Por ahí de repente nos faltó redondear. Ahora, multipliquen por 100 esto, cada uno por 100. Acá. Profesor, una consulta. En mi caso yo le he redondeado el 0,16 a 0,17 y a mí sí me sale el 100% en ese caso. 0,16 a 0,17. Ajá, sí, porque es mayor a 5, pues sale 0,16 varias veces. Yo le he redondeado de frente a 0,17. Y ahí sí me sale el 100%. Ah, ya, claro, ahí sí sale. Vamos entonces a borrar para que nos salga exacto mejor, ¿no es cierto? ¿Me parece? Sí. Acá sale 100, acá saldría 100. Ok, sí, para que salga exacto, claro. Mejor es aproximar acá a la décima o la centésima que hemos visto, ¿no es cierto? Acá 0,17. Y acá sí saldría... Ahí sale el 100%, profesor. Ahí saldría 1 exactamente. 1. Acá tiene que darte 1. 1. Entonces, acá arriba sería 17%. 17%. Acá, 17%. 20%. Acá sería el 20%, vamos a poner de frente. Se supone que cada uno es 20%. 10%. 1%. 17%. 17%. Ok. Y 36%. 36%. 100%. Esto sumado me da... La pregunta viene lo siguiente, miren.
la pregunta, ¿qué te dice? ¿Cuántos alumnos tienen 12 años? Observa, ¿cuántos alumnos tienen 17%. Claro, 10%, profesor. No, Allá, ¿cuántos alumnos? 5 alumnos. 5 alumnos. Aquí solamente 5 alumnos, ¿no es cierto? 5, que hacen un total de ¿cuánto? De 17%. ¿Cuántos alumnos? También le puede decir, ¿no? Más adelante de repente dicen, ¿cuántos alumnos? Bueno, la forma de interpretar la tabla también, ¿no? ¿Cuántos alumnos, ¿no es cierto? Menores de 12 años, ¿no? Son los que obtuvieron de repente la nota de 9, ¿no? Pero en esta dice el número de recuerdo que representa de 30 niños que participan en un concurso de matemática, ¿no? ¿Cuántos alumnos sacaron la nota menos de 12? Cuando dice menos de 12, indica de 12 años. ¿Qué porcentaje del total de alumnos encuestados tienen 11 años? Tienen 11 años. El 10%, profesor. Claro, el porcentaje de alumnos total. En este caso, 10% tiene 11 años. Pero si acá me dijera, ¿o qué porcentaje de alumnos tienen menos de 11 años? Entonces tú sumarías 9, 10 y 11, el total, ¿no es cierto? Ahí sería diferente. ¿Ok? Entonces, de acá viene a ser ¿no? Una forma de dividir. Estoy cerrando en novecita. Nosotros ya tenemos el caso, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron más de, digamos, qué porcentaje de alumnos tuvieron más de 12? Más de 12. ¿Qué porcentaje? Los de 13. 36 más 17 sería, ¿no? Más de 12. Porque sería de 12 más 17. Profesor. Exacto, 53%, porque sería la suma de todo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, ¿te dan cuenta? Muy interesante la idea de participar en este caso. A ver, la número 2, ¿te parece o no? Sí, está bien, profe. Ya, les dejo un conjunto de ejercicios para que ustedes lo desarrollen. Acá vamos a ponerle tarea. Ya, tengo la 12, tengo la 2, tengo la 3. Vamos a ponerla acá, ahorita les envío también. Tarea. ¿Ya? Y por acá, a ver, vamos a ver, acá tengo 4. Ahora inténtenlo sacar esto para que ustedes lo vayan considerando y van interpretando también, ¿eh? Nada más esto, y este es el último, creo. Sí, el 5. El 5, a ver, el 5 no es obligatorio, pero ustedes lo pueden ir de repente modificando, ¿ok? Para que vean más o menos, aquí hay intervalos, se cuentan los intervalos. Si yo llego, por ejemplo, del 2 al 5, ya, profesor, del 2 al 5, tengo que mirar entre el 2 y el 5. Cuando ya terminas el 5, ya no cuentas el 5, porque el 5 va al siguiente abajo, ¿sí? Entonces acá también los intervalos, ¿ok? Esto sería la tarea, me vas investigando un poquito, y tienes, digamos, 4 ejercicios para que lo hagas, ¿ok? 4 ejercicios para que hagas. Si acá hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Puedes explicar en el cuadrito del que dejó de ejercicio? ¿Qué va a hacer ahora también? A ver. Acá, ¿te refieres al ejercicio desarrollado? Sí. Ya, a ver. Primero hacemos un conteo, ¿verdad? El conteo de su tablita que ustedes lo van a hacer. Tienen la frecuencia F1, que viene a ser el total del conteo. H1 viene a ser la frecuencia relativa, ¿ya? Y la frecuencia absoluta viene a ser el porcentaje. Ok, lo que vas a hacer es dividir los 5 entre 30, o sea, entre la cantidad, o sea, ¿no es cierto? Uno de ellos siempre es bueno redondear, siempre, igual que 5, mayor que 5, porque ustedes se acuerdan, ¿no? Redondear para que te salga 1 exacto. Si te sale 1, te sale el 100%, porque 1% sale 100. ¿Ok? Cada uno de estos decimales lo multiplicas. Si a ti te salió 100% la tabla, entonces está bien resuelta. Profesor, ¿qué pasa si me sale 98, 97%? Puede haber un error, puede haber una aproximación de 2, de 3 milésimas, que puede ser un error. Hasta el 5% se considera, ¿no? Pero en este caso son ejercicios exactos, se supone que debe redondearse, ¿sí? Y así como estos, tienen también ustedes, ¿ya? Tienen también en casita, ¿ok? Que me envíen el ejercicio 2, es similar a la 1, ¿sí? Hacen su cuadrito. El ejercicio número 3, también tienen ustedes 4, y el último ejercicio el número 5, ¿sí? Y a mañana vamos a ver, en este caso, el desarrollo junto con ustedes, si les ha salido o no les ha salido el
ejercicio que ustedes estaban pensando. Si tienen alguna duda, mañana lo hacemos juntos. Y mañana también vamos a tocar un poquito medidas de tendencia central. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profesor. Profesor, horario para Vale, si hay alguna presentarte duda, la tarea. ya saben ustedes, mañana hasta las 4 de la tarde, 4:30, no mucho, tarde a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Ya? Lo de hoy día y mañana que hacemos clase, acuérdense que siempre va a venir, de cada 2 días viene una práctica, ¿ok? De cada 2 días viene una práctica, así que por favor, practíquelo, y si tienen alguna duda me escriben igual. ¿Sí? En este momento lo voy a mandar el archivo, voy a mandar en PDF, más fácil, ¿ya? Un segundo, en este momento lo voy a mandar en PDF. Acá. Johnny, ¿me tomaste un pantallazo? Un pantallazo, por favor, Johnny. ¿Me tomas con la fecha, por favor, si fueras tan amable? Prendan su cámara, chicos, para el pantallazo. Esa sonrisa siempre de colinos, ¿ah? Tan serios, por fin de semana les ha hecho daño. Ahora esa sonrisa, muy bien, Julia. Así de sonrisa de completa. Colinos, colgate. ¿Ah? Como si estuvieran tomando chicha. Muy bien. Nos encontramos